Amigos de los medios de información, quiero fijar una posición frente a las desafortunadas declaraciones que el presidente Peña llevó a cabo en relación al conjunto de hechos que se han desarrollado a partir de la revelación de un estudio, reportaje, acumulación de datos que apuntan a que el gobierno mexicano es un gobierno que utiliza herramientas tecnológicas para espiar no solamente a gentes que debieran hacerlo, que no es espiar, eso sería un seguimiento, sino a opositores, críticos, líderes sociales de organizaciones. Es la siguiente posición. El presidente Peña está enojado por los señalamientos a su gobierno como un gobierno espía. Reconoce que el gobierno cuenta con herramientas tecnológicas para ello, pero que no las utiliza con sus críticos. Le recomendamos que también se enoje con el ala de su gobierno que filtró las sábanas de algunos casos de espionaje, o que la operación de los softwares ya está al alcance de todos. Los autores del reportaje madre de este escándalo tuvieron a su alcance sábanas de información que se filtraron desde una de las partes en conflicto por el poder político en México. Nosotros no creemos que el software que se ha reconocido cuenta la Secretaría de la Defensa sea utilizado para espionaje político. Nosotros no creemos que el software espía que cuenta la PGR también se utilice con estos propósitos. Pero es innegable que el software que tiene el CISEN es utilizado con estos fines. Y todas las sábanas de estos cientos de mexicanas y mexicanos que están seguidos son muy limitadas. Los verdaderos espiados son muchos más y muchos más conocidos. Esta fue una entrega controlada en esa disputa que tienen dentro del propio poder por el asunto del 2018. Eso es. Y en contra de ellos, el presidente Peña también debería estar enojado. El manejo de esos softwares es en verdaderas oficinas de operación política, no desde una laptop, desde una computadora. Se le da seguimiento desde verdaderas leoneros de espionaje político, con muchas gentes operando este sistema, porque después de obtener la información es la clasificación de la información, la edición de la información y después la decisión si se revela o no se revela, como filtración en contra de los espiados. ¿De dónde salen todos los datos de las personas que hasta ahorita están detectadas, que en contra de ellos se hicieron intentos de ser penetrados o que ya estén penetrados? Solo de sábanas de operación del software. ¿Quién las entregó? Y eso lo sabe el propio presidente Peña. El presidente Peña amenazó y se retractó de su amenaza en contra de quienes han señalado a su gobierno como gobierno espía. Primero lo hace en un estado de ánimo
molesto, y después le recomienden que aclare porque el impacto en la sociedad, la forma como lo tomaron los medios de información fue la forma de verse amenazados por el presidente Peña. Ordenó a la PGR llevar a cabo una investigación de los hechos. Si se corrobora, debería asumir la propuesta de que se realizara una investigación independiente. Solo así sus conclusiones serían creíbles. Cualquier investigación que se haga desde la PGR no va a contar con la credibilidad de nadie. Por tanto, él debería asumir la propuesta que se ha hecho por muchos legisladores, entre ellos yo, y por los propios denunciantes de haber sido objeto de espionaje, de que la investigación corriera a cargo de personas de enorme respetabilidad, expertas en materia de derechos humanos, en asuntos de tecnología, en académicos, para poder llevar que las conclusiones fueran creíbles para todos. Ya negó el presidente Peña, ya negó espiar a sus críticos. Si se corrobora con más elementos que sí lo hace su gobierno, habría incurrido en una seria responsabilidad política frente a los mexicanos, que es haberles mentido. Parece un asunto de otro país y de otro mundo que no es el mexicano, en donde el presidente que miente es un presidente que queda en un nivel de vulnerabilidad política que lo puede llevar inclusive a su declinación como gobernante. Pero así debe de asumirse. El presidente ya negó. Pues ¿quién esperaba que saliera a aceptar? Pero mejor hubiera establecido el inicio de una investigación en la que la PGR y personas de esas que he señalado formaran una verdadera investigación independiente para poder ser creíbles sus conclusiones. Esto no va a parar. Aunque haya dicho el presidente que investigará a todos aquellos que señalen a su gobierno como gobierno espía, esto no va a parar. Y van a seguir saliendo más datos. Y más datos entregados por las alas políticas de su gobierno, alas que están en disputa. Eso es lo que quería decirles esta mañana sobre este asunto. Sí. Senador, para usted dice que bueno, desde el CISEN se espía, Sí. que no es PGR y que tampoco es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y para eso está ese órgano de inteligencia que ahora se ha convertido en un órgano de espionaje político. Pero ¿quién exactamente es del gabinete del presidente Peña quien está ordenando espiar al propio presidente, espiar a los adversarios políticos, a los activistas, a los periodistas? El propio CISEN espía al gobierno. Entre facciones del gobierno se espían a sí mismas. Entre gobiernos estatales poderosos espían al gobierno federal. Hablo del Estado de México y hablo del gobierno de la Ciudad de México. Sin duda que cuando hablamos de que el CISEN es quien opera un software que es utilizado para el espionaje político, nos estamos refiriendo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿sí?, y al director del CISEN. Sin duda que ellos son los responsables políticos frente a estos hechos, no son ajenos. Y te quiero decir una cosa, a ver, en este gobierno el CISEN se ha vuelto la dependencia del Estado que espía, siempre lo ha sido, Víctor. Siempre lo ha sido, ¿sí? Siempre lo fue.
Así es que solo hoy se exhibe en un escándalo una realidad que ha sido la constante en la vida política mexicana, en el sistema político mexicano. Es una constante y que está a la vista de todos y que todos la saben, todos lo saben. Así es que siempre ha existido esto y no porque siempre ha existido, digamos que sigue existiendo. Hagamos que la anormalidad no siga siendo la normalidad en la vida política de nuestro país. Señor, el CISEN pareciera que está acéfalo, incluso se comenta que el titular está enfermo y fuera del cumplimiento de sus responsabilidades. En todo caso, por los resultados que ofrece, por la marcha en que se encuentra el CISEN, ¿debería de estar sometido a una revisión ese cargo? Bueno, a ver, de los casos que están contenidos en el estudio, de ese estudio que está basado en casos concretos de espionaje, y que esos casos concretos de espionaje solo pueden haber salido de cuántos intentos tal día, cuántos intentos el siguiente día, de una sábana, de la forma como operaran ese software, ¿me explico? Es que alguien filtró esa sábana controlada de datos. ¿Me explico? No se explica uno cómo muchísima gente que no son de aquellos personajes que incidan en la vida nacional están siendo seguidos o espiados desde ese mecanismo, ¿sí? Por eso es una entrega controlada. El verdadero espionaje, el espionaje real se hace en contra de actores políticos o personajes políticos expuestos, como se llaman. Y son de casos del 2015, antes de que se supiera de la enfermedad del señor Gisper, ¿verdad? ¿Es su apellido? Gisper, sí, pero no porque no esté, el CISEN para, camina. Habrá un responsable abajo del director que esté haciéndose cargo de las cosas, pero claro que este tipo de situaciones tendría que llevar al Congreso mexicano, tendría que llevar a toda una acumulación de factores para obligar al gobierno a una investigación de fondo, pero todo apunta a que se quiere achicar, se quiere disminuir para que no camine y para que otra vez sea de esas cosas que se queden en los anecdotarios, en los fantasmas de la política real mexicana. En ese sentido, señor, ¿qué tan infiltrado está el Senado como institución y como personalidades políticas por este sistema de espionaje clandestino? Bueno, a ver, mira, yo no sé a cuánto les preocupe que estén vigilados o no. A mí, de estar, no me preocupa, ¿sí? Te aseguro que en muchos casos, y no hablo específicamente de senadores, pues están más decepcionados por no estar que por estar, ¿sí? Por el nivel de peso que tuvieran sus opiniones o su accionar político. Eso es real, ¿sí? Yo fui diputado en el 2000, les cuento la anécdota, cuando el CISEN se abrió supuestamente a un manejo ciudadano y llegó Eduardo Medina Mora. ¿Lo recuerdan, verdad? Uh-huh. Entonces yo era diputado y secretario de la Comisión de Gobernación y tuvimos la oportunidad de visitar al CISEN, ya en su nueva sede, la sede actual, y nos pasaron a las salas donde se llevan a cabo todos los seguimientos telefónicos y nos enseñaron las fichas de todo el espionaje que llevó a cabo desde el CISEN, lo que ya no iba a ocurrir. Sí, lo que ya no iba a ocurrir. Entonces, la historia negra se acababa. Sí, se acababa la historia negra. Uh-huh. ¿Te acuerdan de la DFS y todo eso? Se acababa. Y entonces había muchos que buscaban las tarjetas de que estuvieran, y cuando no estaban, diciendo, no estaba yo. Quedaban un poco decepcionados de que no los hubiera pelado el CISEN. ¿Me explico? Entonces, hoy, la verdad, yo sí creo que hay vigilancia, hay espionaje,
no me importa en mi caso particular estar o no, ¿sí? Solamente es una práctica antidemocrática inaceptable. Inaceptable que alguien sea espiado, que se atente contra su intimidad, que se atente contra la privacidad de sus diálogos, de las llamadas que lleva a cabo, y que inclusive quiera afectársele personalmente. Y que el presidente se las arregle como pueda con su CISEN. No, bueno, el Yo CISEN, le preguntaba si el CISEN tiene que utilizar esas herramientas solo para asuntos de seguridad nacional. La Procuraduría para asuntos de investigación y persecución de delitos, narcotráfico, crimen organizado, delitos graves, ¿sí? Para ello. La defensa, sin duda, para asuntos de seguridad nacional que son perfectamente justificables. ¿Cómo no debe haber en México herramientas tecnológicas de ese tipo? Pero que se utilice para vigilar a la gente, eso es ya una práctica que debemos de rechazar. Debemos de rechazar, repudiar, y que se determine, y que se legisle, y que se encuentren mejores formas para asegurar que un gobierno actúa conforme a la ley. Porque de verdad, la decisión entre ser utilizado para los fines propios de cada dependencia o llevar al alcance de la afectación de los derechos humanos, ¿quién lo decide? ¿Quién decide eso? ¿En manos de quién se encuentra? ¿En manos de quién se encuentra? ¿Sí? ¿En manos de quién se encuentra? Es inaceptable. Y por cierto, los periodistas son, tal parece que es más importante, y creo que sin duda puede serlo, su actividad como críticos del poder que la actividad de los políticos. Senador, entonces, de alguna forma usted hace un señalamiento de que son los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y el secretario de Gobernación los que están espiando a los políticos de este país, están haciendo el fuego amigo. No, bueno, yo estoy diciendo que sin duda el CISEN es un órgano de espionaje político en México, y lo ha sido siempre. Y este software maligno utilizado, el Pegasus o el Da Vinci o cualquier otra parámetro igual, que son utilizados en dependencias de los gobiernos mexicanos, deberían ser utilizadas para los fines propios de la dependencia. No hay ninguna dependencia que tenga legalmente acreditada la obligación de vigilar a la sociedad, de espiar a la sociedad, y también digo que el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos estatales como el de Puebla hacen vigilancia política, ¿sí? Y hacen vigilancia a las gentes del propio poder. Entre ellos se vigilan, también entre ellos se vigilan. Y no es fuego amigo, pues es un asunto ahí de deformación del poder, Oiga, ya que esto ocurre en los ánimos del 2018, como usted lo comenta, en la cancha de los cardenales del PRI, esto ya se le puede salir de las manos al mismo presidente de la República. Se le está saliendo de las manos. Con la sucesión presidencial. Se le está saliendo de las manos. La entrega de esas sábanas controladas, como yo les llamo, donde no aparecen los verdaderos personajes públicos expuestos de la política, de la sociedad, del sector económico, empresarial, de los medios de información, los directores de los medios de información, ¿sí? Cuando no salen eso, es que fue una entrega limitada, controlada, y fue una entrega y una filtración en el pleito por el poder, para debilitar a algo o a alguien. Y entonces habría otras entregas. Claro. Vean ustedes las notas periodísticas. Ayer Riva Palacio escribe un artículo donde dice: en poder de nosotros esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué significa? ¿Que la operación de los software ya es al alcance de todos? Díganme ustedes cómo encuentran los editorialistas y los periodistas la información
sino a través de entregas. Sí, por ejemplo. Sí. Me encontré esto, ¿no? Así llega a suceder. Así es. Sí, sí llega a suceder. Ya no hay correo postal. Así es, así llega a suceder. ¿Sí? Pues qué pena, ¿no? De que vaya a terminar un sexenio con este despojo de la decisión presidencial en torno de la decisión final. De su un gobierno fuerte, un presidente fuerte, debiera ser el árbitro de todos. No debiera ser el que decide en su partido, solo decide en su partido, y controla a sus cardenales, o sus obispos, arzobispos y acólitos, que hay muchos, ¿sí? Sino debe ser un árbitro para la contienda electoral. Pero aquí el presidente no es árbitro, el presidente es coordinador político de su partido. Distorsiones de las cosas, ¿verdad? Pues sí. No te vayas, Mayans, por favor, que me quitas la inspiración. Si no tiene otro No, tema, gracias por venir. Gracias. nos quedamos con este... Yo nada más una opinión, senadora, la nota que traemos el día de hoy de prevención del delito tiran millones. Es de un estudio que presentaron aquí en el Senado. Falla la prevención del delito en México. Sí, claro que sí. Pero para empezar, la prevención del delito fue de las áreas más afectadas para el 2017. No hay dinero, no hay presupuesto para la prevención del delito. Y después, la prevención del delito es de los temas que no se ha abordado desde las razones para poder generar una nueva cultura, nueva educación, todo un asunto que el Estado, que los gobiernos puedan crear toda una infraestructura para hacer que la sociedad se desarrolle de manera sana, plena, que los jóvenes trabajen, estudien. Parece que no es el tema de dinero, porque se supone que el ángulo es de que pues reciben más dinero, pero no en 2017, es un lapso de 2012 a 2016. Así es. Sí. Exactamente, 2012 a 2016 recibieron más dinero, pero incrementaron los delitos Pues de fuero común. Pues sí, porque también los delitos tienen muchas más causas que solo la promoción de acciones para el desarrollo pleno de una sociedad, que impida que hombres y mujeres delincan, ¿sí? Son mucho más factores. A ver, la pobreza, la propia inseguridad que crea un ambiente de violencia, ¿sí? O sea, la inseguridad crea violencia. Los propios medios de comunicación, y no hablo de ustedes, hablo de los programas de televisión y demás, crean un comportamiento violento. Yo creo que la cultura de la violencia triunfó en nuestro país. Basta ver acciones de toda índole. Un pleito entre niños es un pleito, o entre niñas, que tanto difunden los portales, son pleitos que parece que son a muerte. Antes, en nuestra época, en mi época, ustedes son chamacos, pero en mi época, la mía y de Juan Arbizu, el que primero lloraba, el que se caía, perdía la pelea, ¿verdad? ¿Sí o no? Así, ahí muere, ¿no? Sí, pero hoy se golpean. Entonces, cuando tú dices la cultura de la violencia triunfó. Pero es un problema social o también de instituciones. Es un problema de instituciones y social. O sea, tenemos a un Estado que no ha desarrollado instituciones que provoquen un comportamiento humano adecuado. Eso ahí está, porque es una descomposición social, ¿sí? Y los temas de prevención del delito, creo que las acciones han sido mal orientadas e insuficientes. Gracias, ¿no? Sí, a ustedes.